Hay una imagen que circula entre bambalinas en este Mundial 2026. Una imagen que nadie en los medios oficiales se ha atrevido a mostrar. Una imagen que, según fuentes muy cercanas al entorno de la FIFA, podría explicar por qué Marruecos parece tener algo más que 11 jugadores en el campo. Dicen que la hija de Gianni Infantino apareció en el palco marroquí, no como espectadora casual, no como invitada de protocolo, sino sentada junto a la delegación oficial de Marruecos, en un partido que definía el futuro del torneo. Y desde ese momento, las redes sociales árabes llevan días ardiendo con una sola pregunta. ¿Tiene el presidente de la FIFA un vínculo personal con el equipo que más lejos está llegando en este mundial? En unos minutos descubrirás todo lo que hay detrás de este rumor, todo lo que conecta a la familia Infantino con el mundo árabe, todo lo que explica por qué Marruecos no es solo un equipo de fútbol en este torneo, sino una pieza en un tablero político mucho más grande. Quédate, porque lo que viene a continuación va a cambiar cómo ves este mundial. Primero, hay que entender quién es realmente Gianni Infantino, no el Infantino que aparece sonriendo junto a los trofeos. El otro, el que lleva años tejiendo una red de influencias que va mucho más allá del fútbol. Este suizo italiano, nacido en 1970 en el cantón de Valais, creció siendo hijo de emigrantes, habla 6 idiomas con fluidez, y en algún momento de los primeros años del siglo XXI conoció a la mujer que cambiaría su vida, Leena Al-Ashkar, una libanesa que trabajaba para la Federación de Fútbol del Líbano. Se casaron en 2001, tuvieron 4 hijas, y desde entonces, Infantino dejó de ser solo un funcionario europeo del fútbol para convertirse en algo mucho más ambiguo, un hombre con un pie en Occidente y otro en el mundo árabe. Esa conexión no es menor, porque Infantino no solo se casó en ese mundo, lo adoptó, vive en Qatar, aprendió árabe con fluidez. En 2025 consiguió su pasaporte libanés con ayuda de la Federación del Líbano, y desde que tomó las riendas de la FIFA en 2016, la inversión de la organización en el fútbol africano y árabe ha sido, según sus propias palabras, de más de $1.000 millones. 1.000 millones. En 10 años, dirigidos a construir infraestructura, financiar selecciones, levantar campos de juego donde antes solo había tierra. ¿Y quién ha sido el mayor beneficiario de esa inversión? Marruecos. Y eso no es lo más impactante de esta historia. En unos minutos vas a descubrir el patrón que se repite en este mundial. Una intervención, una llamada, una presión, y siempre el resultado que alguien quería. Si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento. Aquí encontrarás lo que los medios deportivos mainstream no tienen ni el valor ni la independencia para contarte. Suscríbete y no te pierdas nada. Marruecos lleva décadas siendo el proyecto personal de Infantino dentro de la FIFA. No es especulación. Son los números. 144 proyectos de infraestructura en África financiados por la FIFA Forward, el programa que él mismo diseñó. Nuevos estadios, academias juveniles, competiciones creadas desde cero. Y en ese contexto, Marruecos ha emergido como la gran potencia africana del fútbol moderno. Cuartos de final en Qatar 2022, cuartos de final en este Mundial 2026, eliminando a Países Bajos en penaltis y goleando 3-0 a Canadá. Esto no es casualidad. Esto es un proyecto. Pero, ¿hasta dónde llega ese proyecto? Aquí es donde entran los rumores. Según fuentes extraoficiales que no han querido identificarse, pero que son descritas como personas con acceso directo al entorno de la FIFA, una de las hijas de Infantino ha desarrollado en los últimos años una relación muy cercana con personas vinculadas a la Federación Marroquí de Fútbol. No está confirmado, nadie lo ha podido verificar con pruebas documentales, pero la historia circula con suficiente fuerza entre periodistas acreditados en este mundial como para que no pueda ignorarse. Y cuando se combina con todo lo demás que sí es verificable, el cuadro que se forma es, cuando menos, incómodo. Es posible que el presidente de la FIFA tenga un vínculo familiar con una de las selecciones que compite en el torneo que él organiza, y si eso fuera cierto, ¿cómo cambiaría todo lo que hemos visto en las últimas semanas? Pero eso no es todo, porque este mundial ya tiene un precedente documentado de intervención directa en las decisiones deportivas. Un precedente que no es rumor, que está confirmado por fuentes dentro de la Casa Blanca y reportado por CNN. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, llamó personalmente a Gianni Infantino para pedirle que revirtiera la sanción que impedía jugar al delantero estadounidense Folarin Balogun.
Y la FIFA lo hizo, en 24 horas. Una sanción que estaba firme, que seguía el protocolo de siempre, que había sido ratificada por el comité disciplinario, fue borrada con una llamada telefónica. Trump publicó en sus redes: "Gracias a la FIFA por hacer lo correcto". Y Infantino no dijo nada, solo sonrió. ¿Qué nos dice eso sobre cómo funciona realmente el poder en este mundial? Y si Trump puede hacer esa llamada, ¿quién más puede hacerla? Ese es el contexto que nadie quiere nombrar en voz alta. Porque si el presidente de la FIFA ha demostrado que es capaz de doblar las reglas cuando alguien con suficiente poder se lo pide, la pregunta que flota en el aire es inevitable. ¿Ha doblado alguna regla para Marruecos? No hay pruebas de eso. Que quede claro, los resultados de Marruecos sobre el campo han sido brillantes y merecidos. Hakimi, Brahim Díaz, Bounou, Rahimi. Es una selección extraordinaria. Pero el deporte de la sospecha no se alimenta de pruebas. Se alimenta de patrones. Y el patrón de Infantino en este mundial es el de un hombre que mezcla poder, familia, política y fútbol de una manera que incomoda profundamente. Todavía no te he contado la parte más oscura de esta historia, porque hay algo que conecta todo esto de una manera que pocos han señalado. Marruecos perdió la candidatura para organizar el Mundial de 2026 frente a la Alianza de México, Estados Unidos y Canadá. Lo perdió por 11 votos en el Congreso de la FIFA de 2018 en Moscú. 11 votos. Y desde ese día, el vínculo entre Infantino y el proyecto marroquí se intensificó. Más inversión, más apoyo institucional, más presencia de la Federación Marroquí en los órganos de decisión de la FIFA. Como si alguien hubiera decidido que Marruecos tenía una deuda pendiente con el mundo del fútbol, y que esa deuda había que pagarla de alguna forma. ¿Casualidad? ¿Estrategia? ¿O algo mucho más personal? Los que conocen a Infantino de cerca describen a un hombre que mezcla con total naturalidad lo institucional y lo íntimo, que lleva a su familia a eventos de la FIFA con la misma frecuencia con la que lleva a jefes de Estado, que entiende el fútbol no solo como un deporte, sino como una herramienta de construcción de relaciones. Y en ese universo, Marruecos ocupa un lugar único. Es el puente entre África y el mundo árabe. Es el país que organizará con España y Portugal el Mundial de 2030. Es, en cierta manera, el proyecto de vida de Gianni Infantino dentro del fútbol internacional. Y ahora, según esos rumores extraoficiales que siguen sin poder verificarse pero tampoco desmentirse, una de sus hijas formaría parte de ese universo de una manera mucho más personal de lo que nadie esperaba. Justo cuando crees que ya lo sabes todo, aparece una nueva pieza que lo complica todo. Porque mientras esto ocurre en las sombras, en el campo Marruecos sigue ganando, sigue eliminando rivales, y el 9 de julio se enfrenta a Francia en cuartos de final. Francia, el mismo equipo que los eliminó en semifinales del Mundial de Qatar 2022. La misma selección contra la que Marruecos tiene una cuenta pendiente que todo el mundo árabe quiere ver saldada. Y en ese partido, la presión sobre los árbitros, sobre el VAR, sobre cada decisión técnica será máxima. Porque no será solo un partido de fútbol. Será, como todo en este mundial, un campo de batalla donde el deporte y la política se mezclan de una manera que ya nadie se molesta en disimular. ¿Llegará Marruecos a la semifinal? Y si llega, ¿podrá alguien demostrar que lo hizo solo con sus piernas? Aquí está la verdad, o al menos la verdad que podemos contar hoy. Marruecos es un equipazo. Sus jugadores no necesitan ayuda de nadie para ganar partidos. Hakimi es uno de los mejores laterales del mundo. Brahim Díaz está en el mejor momento de su carrera, y tienen un colectivo que juega con una intensidad y una identidad que pocos equipos en este mundial pueden igualar. Todo eso es real, todo eso es verificable. Pero también es real que el presidente de la FIFA tiene vínculos profundos con el mundo árabe a través de su familia, que ha demostrado en este mismo torneo que es capaz de ceder ante presiones externas. Que la inversión de la FIFA en Marruecos y en el fútbol africano durante su mandato no tiene precedentes históricos. Y que, según fuentes extraoficiales que circulan entre la prensa acreditada, hay un vínculo más personal todavía que nadie ha podido confirmar ni desmentir. El fútbol siempre ha sido más que fútbol. Este mundial lo está demostrando partido a partido, decisión a decisión, llamada telefónica a llamada telefónica. Y hay historias que ocurren fuera del campo que merecen ser contadas, aunque no tengan todavía un final definido. Porque el silencio de los medios oficiales no es inocencia, es comodidad.
Si esta historia te ha dejado pensando, imagina lo que encontrarás en los próximos videos. Este canal existe para contarte lo que otros no cuentan, para ir donde los demás no se atreven, para poner sobre la mesa lo que el fútbol oficial prefiere mantener en la sombra. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video con alguien que crea que el fútbol es solo fútbol, porque después de lo que acabas de escuchar, esa persona nunca más volverá a verlo igual.